Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy José Armando Castro Lascarro, de la Licenciatura de Cultura Física y Deportes, y en esta ocasión vamos a hablar del concepto de divulgación y cómo plasmarlos en un medio físico, como la duración de los derechos de autor y la posibilidad de heredarlos. Entonces, para empezar, primero tenemos que conocer el concepto de divulgación. En el título 2 del capítulo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor, del artículo 16, se menciona que la divulgación es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita, ya que será conocida por los demás. A su vez, en el título 2 del capítulo 2 de los derechos morales del artículo 21, que los titulares de los derechos morales pondrán en todo el tiempo disponer de su divulgación se efectúe como una obra anónima o seudónima, debido a que ellos siguen siendo los dueños de su obra. Esto se menciona al igual título 2, que en el capítulo 3 de los derechos patrimoniales, que nos dice que 27 se dice que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la divulgación de sus obras derivadas. Ahora se preguntarán, Armando, ¿cómo podemos plasmar nuestro medio físico? Bueno, a continuación les voy a explicar que la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias ejemplares se puede hacer mediante los distintos medios, que es un medio impreso, como en el caso de los libros, o un medio fotográfico, que es como los discos, o también tenemos un medio gráfico, sería en este caso como las ilustraciones. En el caso de un medio plástico sería como las esculturas, o en un medio audiovisual también podría ser como las películas. También tenemos en un medio electrónico, que puede ser todo aquello que podemos utilizar mediante una computadora, y por último en un medio fotográfico, en este caso podría ser todo lo que se hace a través de una cámara o otros medios. Una vez que entendimos esto, les pondré un ejemplo. Un escritor que quiere hacer la divulgación de su trabajo mediante la publicación de sus libros en sus formas tanto impresa como en BOC, o sea electrónica, así como en la comunicación pública para el mismo sea conocido. En este ejemplo se toman los conceptos antes vistos. Algo muy importante es de que el autor, antes de hacer la publicación de su libro, tiene que hacer un registro para que él quede como el autor de la misma obra y no haga plagio. Después de esto es muy importante conocer la duración de los derechos, en donde se dice que en el título 2, capítulo 3, en el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho del Autor, en donde nos dice que la duración va a durar la vida del autor a partir de que éste fallezca, más aparte 100 años, en el caso de que hayan varios coautores en la misma obra. Los 100 años empezarán a partir de la muerte del último autor de esa misma obra. Ya que pasa este tiempo, las obras pasarán a ser parte del dominio público y cualquier persona puede tener acceso a ellas. Por ejemplo, tenemos estas obras que la mayoría son de 1924, pero mediante las leyes con las cuales se registraron son de dominio público desde 2020. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cuál es la posibilidad de heredar los derechos del autor? La respuesta es muy fácil, y esta respuesta es que sí. Sí se puede heredar, siempre y cuando se cumpla con lo que dice el título 3, capítulo 1 de la transmisión de los derechos patrimoniales. ¿Qué dice? Bueno, nos dice que es donde están las disposiciones generales. Se menciona en el artículo 30 que los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan los derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse por escrito. De lo contrario, serán nulos del pleno derecho. Porque tiene que haber una evidencia que sí
hizo esta transmisión de los derechos del autor. Así pues, nos dice que en el artículo 31, que cuando no hay una estipulación es expresa o escrita, la transmisión de los derechos patrimoniales tendrá un término de 5 años, y solamente en el caso en que la naturaleza de la obra y la inversión requerida lo justifique, se puede pactar a que sea por más de 20 años, y las personas que se queden con esta recibirán remuneraciones de esta misma obra. Bueno, por mi parte sería todo y hasta la próxima.